La noche seguía siendo clara y el cielo estaba lleno de estrellas que se extendían infinitamente sobre las colinas onduladas de la granja familiar de Elías y Cora. A menudo pasaban las tardes al aire libre hablando de todo y de nada mientras yacían sobre una manta mirando al cosmos infinito. Elías, 2 años mayor y siempre el hermano protector, señaló las constelaciones a Cora, su hermana menor, que tenía una curiosidad insaciable. «Sobre el universo. ¿Crees que hay vida ahí afuera?», preguntó Cora. Su cabello rubio atrapaba la luz de la luna y la hacía parecer como si perteneciera a las estrellas. Elías se rió entre dientes si la hubiera. «Estoy seguro de que estarían más interesados en la gente de la ciudad que en un par de niños de granja como nosotros, pero el universo tenía otros planes». De repente, el aire a su alrededor pareció vibrar con un brillo bajo que llenaba la noche. Elías se sentó, su cuerpo se tensó mientras escaneaba el cielo. «¿Escuchaste eso?». Cora hizo lo mismo. Sus ojos se abrieron de par en par antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar. Un rayo de luz cegadora se disparó desde el cielo, iluminando todo el campo a su alrededor. Era como si las estrellas mismas hubieran bajado para arrancarlos de la tierra. El zumbido se hizo más fuerte, la luz se intensificó hasta que el mundo a su alrededor desapareció en una mancha de energía brillante. Elías intentó agarrar la mano de Cora, gritando su nombre, pero su voz fue tragada por la luz, su visión se nubló. La sensación familiar de la tierra debajo de él reemplazada por una presión metálica fría como si estuvieran siendo tirados hacia arriba. Y lejos de todo lo que conocían, el pánico surgió a través de él, pero luego la oscuridad. Cuando Elías abrió los ojos de nuevo, se encontró acostado sobre una superficie dura en una cámara poco iluminada. El aire era espeso, zumbido con el olor desconocido de una maquinaria extraña. Cora estaba a su lado, moviéndose, pero ilesa la alcanzó. Sacudiéndola suavemente, Cora despertó, parpadeó sus ojos ajustándose a la baja luz. La confusión inundó su rostro. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Elías escaneó la habitación, paredes de metal frías, símbolos extraños brillando débilmente, y un suave silbido mecánico llenó el silencio. Ellos ya no estaban en la Tierra. La puerta de la cámara se abrió con un silbido y reveló un grupo de imponentes figuras alienígenas. Su piel era de un gris modelado, con una montura y líneas como de piedra antigua y ojos que brillaban como carbones ardientes. Su líder, que era una cabeza más alto que el resto, llevaba una armadura ornamentada que lo marcaba como alguien importante. Elias. Instintivamente se puso frente a un hombre. Su mano agarró su brazo de manera protectora. El líder retumbó su voz como rocas moliendo. «Estás aquí por voluntad del Consejo Galáctico. Has sido elegido para una prueba de honor. Deberías sentirte privilegiado». Privilegiado. Escupió Elías, mirando fijamente al alienígena. «Nos secuestraste de nuestro hogar». El labio del líder se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa o una mueca de desprecio. «De hecho, pronto tendrás el honor de enfrentarte a nuestra antigua bestia de guerra en la arena. Es una tradición entre nuestra gente. Una forma de probar la valentía y el valor de aquellos que consideramos interesantes». Cora Jadio. Sus ojos se abrieron de miedo. «No puedes. Haz esto». El líder ignoró su gesto a sus guardias para que los llevaran a las cámaras de preparación. «El banquete comienza pronto». La mente de Elías corrió. Arena de las bestias. Bestia de guerra. Nada de esto tenía sentido, pero sabía una cosa con seguridad. Estaban en grave peligro. Los alienígenas creían que eran presas de algún juego retorcido destinado a entretener, mejorar su valor sobreviviendo a cualquier criatura monstruosa. Estaban a punto de enfrentarse a los guardias. Sus pasos pesados resonaban siniestramente. Elías se mantuvo firme. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No tenía armas, ningún plan, pero no estaba dispuesto a dejar que se llevaran a Cora sin luchar. Uno de los guardias agarró bruscamente a Elías del brazo, pero antes de que pudiera luchar, Cora dio un paso adelante. «Esperen», gritó con voz temblorosa pero firme. «Si pasamos tu prueba, ¿qué nos pasa?». Entonces el líder se volvió, claramente divertido por su coraje. «Si sobrevives a la guerra, bestia», dijo, «que te ganarás nuestro respeto y tal vez tu libertad». No era mucho, pero era una pizca de esperanza. Elías miró a Cora, su rostro estaba pálido. Pero decididos a enfrentarse a lo que fuera esta bestia de guerra y sobrevivirían juntos, los guardias los guiaron por una serie de pasillos metálicos sinuosos más adentro de la nave alienígena. Cuanto más caminaban, más siniestro se volvía su entorno.
El sonido de las puertas distantes de Rour y el sonido metálico de las cadenas pesadas resonaban por los pasillos. Cada ruido amplificaba el creciente miedo en el pecho de Elías. Finalmente, llegaron a una gran cámara de detención donde los dejaron esperar. El aire era frío y el silencio entre ellos colgaba pesado con un miedo tácito. Cora se volvió hacia su hermano con los ojos muy abiertos por la incertidumbre. «Elías, ¿qué vamos a hacer?» Elías la abrazó tratando de ofrecerle el poco consuelo que podía. «Superaremos esto, Cora, siempre lo hacemos. No importa lo que nos arrojen, lo enfrentaremos juntos». Pero cuando la puerta de la arena se abrió con un sonido metálico ensordecedor que reveló la sombra de algo enorme que acechaba más allá de las puertas, Elías no pudo evitar la sensación de que su mayor prueba apenas estaba comenzando. La arena era enorme, sus paredes se alzaban altas y estaban bordeadas de púas afiladas que brillaban bajo la luz artificial. Miles de espectadores alienígenas llenaban las gradas, sus extrañas formas iluminadas por orbes brillantes que flotaban sobre ellos. El aire estaba denso de anticipación, el zumbido de la emoción era palpable. Elías y Cora estaban en el centro, sus corazones se aceleraban cuando las puertas del otro lado de la arena comenzaron a abrirse. El sonido resonó siniestramente y desde la oscuridad, más allá, un gruñido profundo retumbó en el suelo bajo sus pies. Elías apretó los puños, cada músculo de su cuerpo se tensó en preparación, no tenía armas, ningún medio de defensa, solo su voluntad de sobrevivir y proteger a su hermana. Cora estaba a su lado, sus ojos fijos en la puerta abierta. Su respiración entraba, jadeos superficiales. «¿Qué hacemos, Elías?» Deseaba tener una respuesta para ella, pero la verdad era que no tenía idea. «Quédate cerca de mí», dijo, su voz era firme a pesar del miedo que lo carcomía. Por dentro, pase lo que pase, nos quedamos juntos. La bestia emergió de las sombras, una enorme masa de escamas musculares y furia se alzaba sobre 4 poderosas patas, su cuerpo fácilmente del tamaño de una casa pequeña, sus escamas brillaban en tonos de negro y plata, y sus ojos brillaban rojos de rabia. Escaneó la arena con fría inteligencia calculadora. Las cadenas tintinearon mientras se sacudía su enorme cabeza, revelando una boca llena de dientes afilados como navajas. La multitud rugió cuando la bestia de guerra apareció completamente a la vista. Su gruñido reverberó en el aire. Elías y Sioar estaban congelados, sus corazones latían con fuerza mientras enfrentaban a la criatura que estaba destinada a terminar con sus vidas. Por un breve momento, aterrador por desgracia, consideraron la posibilidad de que esto pudiera ser lo último que vieran, pero algo extraño sucedió. La bestia no atacó de inmediato, olfateó el aire. Girando su cabeza hacia Elías y Cora, como si los estuviera estudiando, la tensión en la arena aumentó. La multitud se quedó en silencio. Anticipando la carnicería que vendría, «¿Por qué no ataca a Sioar?», susurró su voz temblorosa. «No lo sé», Elías respondió, sus ojos nunca dejando a la bestia. «Pero no podemos quedarnos aquí. Si corremos, tal vez nos dé una oportunidad antes de que pudiera terminar». La bestia dejó escapar un rugido ensordecedor, su cuerpo masivo se lanzó hacia adelante. Elías agarró el brazo de Cora y la tiró hacia un lado, evitando por poco las garras de la bestia, mientras cavaban en el suelo donde habían estado momentos antes de que la pura fuerza del movimiento de la criatura enviara una onda de choque a través de la arena, y Elías sintió el escozor del polvo y los escombros golpeando su rostro. Se pusieron de pie, respirando pesadamente, pero nuevamente la bestia no siguió con un segundo ataque. En cambio, se quedó quieto mirándolos con sus ojos rojos ardientes. Elías podía sentir su corazón latiendo en su pecho, el miedo surgiendo por sus venas, pero había algo más, una creciente sensación de curiosidad. La bestia no estaba atacando de la manera que esperaba, parecía casi vacilante. Cora, todavía temblando, miró. «Su hermano Elas no está actuando como si estuviera tratando de matarnos», noté que Elías dijo secándose el sudor de la frente, pero porque antes de que pudieran pensar en un plan, la bestia dejó escapar otro gruñido. Este, menos agresivo y más inquisitivo, bajó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron mientras olfateaba el aire a su alrededor. Elías no se movió, sus instintos le gritaban que corriera, pero algo lo mantuvo en su lugar. Los ojos de la bestia se fijaron en los suyos y por un momento el tiempo pareció detenerse. Había algo en su mirada, algo inteligente, no era la máquina de matar sin mente que los extraterrestres habían descrito, los estaba estudiando, esperando. Elías respiró profundamente y contra toda razón dio un paso cauteloso hacia adelante. «Quédate detrás de mí», le susurró a Cora sintiendo su agarre apretado en su brazo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con pánico en su voz. «No sé», admitió, sus ojos todavía estaban fijos en la bestia, «pero no creo que quiera hacernos daño». Elías continuó su lento. Se acercó, su corazón latía con fuerza en su pecho, cada paso bloqueado, sintiéndose como un salto a lo desconocido. La bestia de guerra bajó más la cabeza, sus brillantes ojos rojos se entrecerraron mientras lo observaba. La multitud, que había estado rugiendo de emoción momentos antes, ahora estaba en silencio,
Todos esperaban, esperando que la bestia atacara, esperando lo inevitable, pero el ataque nunca llegó. Alia se detuvo a solo unos pocos pies de la bestia, su pulso se aceleró, podía sentir su aliento caliente en su piel. Olió el extraño aroma metálico que parecía irradiar del cuerpo de la criatura, sus instintos le gritaban que corriera, que luchara, que hiciera algo. Cualquier cosa, pero se quedó arraigado en el lugar lentamente, extendió su mano, sus dedos. Temblando, los ojos de la bestia siguieron el movimiento, su enorme cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado en un gesto que era casi curioso. ¿Qué estás haciendo? La voz de Cora era un susurro frenético detrás de él. Elías no lo hizo antes de que pudiera terminar la guerra. La bestia se inclinó hacia adelante, su hocico rozó la mano extendida de Elías. El contacto fue tan suave e inesperado que Elías casi no lo creyó. El aliento se le quedó atrapado en la garganta, su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. La bestia no estaba atacando, no estaba tratando de matarlos, se estaba uniendo a él. La multitud estalló en caos, los alienígenas gritaban y gesticulaban salvajemente desde las gradas. Esto no era lo que habían esperado. La bestia de la guerra, su antigua y temible criatura, estaba mostrando signos de sumisión a los mismos seres que se suponía que debía destruir. Cora, todavía congelada por el miedo, observó con incredulidad cómo su hermano se paraba frente a la enorme criatura, su mano descansaba sobre su hocico. Elías, susurró, su voz estaba llena de asombro. Elías se volvió hacia ella, su rostro era una mezcla de sorpresa y asombro. No está tratando de lastimarnos, Cora, creo que está tratando de protegernos, como para confirmar sus palabras. La bestia de la guerra retumbó suavemente, un sonido que era más como un ronroneo que un gruñido, se agachó al suelo y quedó a los pies de Elías. Su enorme cabeza descansaba cerca de sus botas, la multitud alienígena cayó atónita. Silencio, incapaz de comprender lo que estaban presenciando en las gradas. Vorax y sus compañeros líderes alienígenas intercambiaron miradas confusas y enojadas. Así no era como se suponía que iba el ritual. La bestia de guerra estaba destinada a matar a los humanos para demostrar su debilidad y miedo, pero ahora la bestia los había elegido, les había mostrado misericordia. ¿Por qué no? Atacando a uno de los líderes alienígenas, siseó su voz desnudándose con incredulidad. Los ojos de VXS se entrecerraron mientras observaba a Ai y Cora en la arena, su mente acelerada. Esto no era solo una casualidad, era una señal de que estos humanos débiles insignificantes como parecían, se habían unido de alguna manera con la criatura más poderosa de la galaxia, y eso significaba algo peligroso. Tráelos a mí, Vorax, ordenó en voz baja y amenazante. Quiero saber cómo sucedió esto, quiero saber qué esconden estos humanos. Elías, inconsciente del líder alienígena creciente Fury, se arrodilló junto a la bestia de guerra, acariciando suavemente sus escamas. Sintió una extraña conexión con la criatura, un vínculo que desafiaba la explicación. El miedo que lo había atrapado momentos antes se había ido, reemplazado por una profunda sensación de calma. Vamos a estar bien, le susurró a Cora, que se había acercado lentamente a la bestia. También se arrodilló a su lado, sus ojos abiertos con asombro mientras tocaba el flanco masivo de la criatura. Por primera vez desde su secuestro, sintieron esperanza de que ya no estaban solos. Elías y Cora se arrodillaron junto a la bestia de guerra, todavía aturdidos por el giro de los acontecimientos. La criatura, una vez un monstruo temible destinado a destrozarlos, ahora yacía a sus pies, su cabeza colosal descansando contra la rodilla de Elías. La tensión en el aire era palpable y la audiencia alienígena permaneció en un estado de silencio aturdido. El suave ronroneo continuó retumbando desde el pecho de la bestia, y Alias no pudo evitar la sensación de que de alguna manera se habían conectado con él en un nivel más profundo. Miró a Cora, sus manos todavía temblaban mientras acariciaba la cálida piel blindada de la criatura. ¿Cómo está pasando esto? Susurró Sioar, su voz apenas audible sobre el zumbido bajo de la respiración de las bestias. Se supone que es un asesino, esto no está bien. Elías, no lo sé, Elías, respondió todavía incrédulo él mismo, pero sea lo que sea. Nos está protegiendo, puedo sentirlo. Antes de que pudieran procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, las pesadas puertas de la arena se abrieron y un grupo de alienígenas armados escoltó a Ed adentro. Fueron guiados por Borgs. Su rostro se torció en un ceño fruncido de frustración y confusión. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes mientras los soldados se acercaban con armas listas, inseguros de cómo manejar la situación. «Levántate, humanos». Vorax ordenó, su voz llena de furia apenas disimulada. «Vendrás con nosotros ahora». El comportamiento de la criatura es inesperado, pero responderás por ello. Elías se puso de pie lentamente, colocándose cuidadosamente entre la bestia de guerra y los soldados que avanzaban. No tenía idea de lo que Vorax pretendía, pero no estaba dispuesto a dejar que dañaran a la criatura que les había perdonado la vida. «¿Qué hicimos?» Mal. preguntó Elías a su voz firme, a pesar del miedo que le roía las entrañas.
Nos dijiste que sobreviviéramos, lo hicimos, ahora quieres castigarnos por eso. Los ojos de FX se entrecerraron claramente. No acostumbrados a que los cuestionen, se suponía que debías enfrentar a la bestia como una prueba de valentía, se suponía que debía matarte, pero ahora parece que hay más en juego, algo que no entendemos. Elías sintió el peso de la mirada de Bora, pero se negó a dar marcha atrás. Podía sentir que la tensión en la arena crecía mientras los alienígenas intentaban darle sentido a la situación. La bestia de guerra todavía yacía tranquilamente a sus pies. Gruñó suavemente como si sintiera que el peligro se acercaba. No hicimos nada para provocarlo, dijo Elías mirando a Cora, que estaba detrás de él. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Eligió no hacernos daño. Si quieres respuestas, tal vez deberías preguntar por qué la bestia se negó a seguir tus órdenes. La expresión de Bora se oscureció, pero antes de que pudiera responder, la bestia de guerra levantó lentamente su enorme cabeza. Sus brillantes ojos rojos se clavaron en él. Un gruñido gutural profundo escapó de su garganta y los soldados dudaron, claramente inseguros de si aplicar. «Cucaracha, quédate atrás», gritó uno de los soldados levantando su arma hacia la bestia. El corazón de Elías dio un vuelco. No. Gritó. Su voz por toda la arena. «Si intentas lastimarla, todos estaremos en peligro». El soldado congeló sus ojos, pasando de Elías a la bestia sin saber qué hacer. El gruñido de la bestia se hizo más fuerte y la atmósfera en la arena se espesó por la tensión. La multitud que había estado murmurando entre sí se quedó en silencio una vez más. Todos los ojos en el enfrentamiento. Borax apretó los puños, claramente dividido entre su deseo de control y la repentina imprevisibilidad de la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, bajó la mano e hizo una señal a sus soldados para que se retiraran. «Muy bien», Borx dijo. Su voz fría trajo a los humanos a las cámaras del consejo. «Aprenderemos la verdad de este vínculo de una forma u otra». Elías sintió una ola de alivio que lo invadió cuando los soldados retrocedieron, pero el peligro estaba lejos. Sobre la bestia de guerra permaneció vigilante, su cuerpo tenso. Si estaba listo para entrar en acción en cualquier momento, colocó una mano en su costado con la esperanza de calmarlo. «No vamos a dejar que te lastimen», le susurró a la bestia, aunque no estaba seguro de si estaba tratando de tranquilizar a la criatura o a sí mismo. Los guardias ahora mantenían una distancia cautelosa de la bestia. Hicieron un gesto para que Elías y Cora lo siguieran. Elías intercambió una mirada con su hermana, asintiendo mientras aceptaban en silencio. Obedecer por ahora, pero cuando dejaron la arena, los ojos brillantes de la bestia de guerra lo siguieron. Su conexión con ellos era innegable. Elías y Cora fueron guiados a través de los oscuros pasillos metálicos de la nave alienígena. Sus pasos resonaban siniestramente. Los guardias mantuvieron su distancia. Claramente inquietos después del espectáculo en la arena, de vez en cuando Elías miraba por encima del hombro esperando que la bestia de guerra lo siguiera, pero la bestia se había quedado atrás y él solo podía esperar que fuera seguro. Finalmente fueron llevados a una gran cámara, sus altas paredes adornadas con símbolos brillantes y artefactos antiguos. En el otro extremo de la sala había una gran mesa rodeada de líderes alienígenas, cada uno más imponente que el anterior. Borax estaba de pie a la cabeza de la mesa. Su expresión era ilegible. El silencio en la sala era opresivo cuando Elías y Cora fueron colocados ante el consejo. Elías sintió que las manos de Cora se deslizaban hacia las suyas. Su agarre estaba apretado por el miedo. Él apretó de nuevo tratando de ofrecerle consuelo a pesar de su creciente ansiedad. Borx habló primero. Su voz resonó en la cámara. «Ha sobrevivido a la bestia de la guerra. Un resultado que ninguno de nosotros predijo. Ahora lo harán». Explíquense. ¿Qué le hicieron a la criatura? ¿Cómo la manipularon? Elías frunció el ceño, sorprendido por la acusación. «No hicimos nada. Ni siquiera sabíamos qué era esa cosa. Hasta que nos arrojaste a la arena con ella. No nos atacó porque eligió no hacerlo». Los ojos de Bora se entrecerraron. «Imposible. La bestia de la guerra es una criatura de instinto criada para el combate. Nunca ha mostrado misericordia con ningún desafiador. Tal vez no sea tan insensata como crees». Elías contraatacó, su voz alzándose con frustración. Tal vez vio algo en nosotros que lo hizo negarse a luchar. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Sus expresiones una mezcla de sospecha e incredulidad. Uno de ellos, un extraterrestre con suave piel plateada y brillantes ojos azules,
Se inclinó hacia adelante. Esta conexión no es natural. El extraterrestre de piel plateada dijo. Su voz baja y mesurada. Los humanos no son conocidos por su capacidad de vincularse con otras especies, especialmente no con algo tan poderoso como la bestia de guerra. Elas sintió que su ira aumentaba, pero se obligó a sí mismo a permanecer calmado. Tal vez no se trate de especies, tal vez se trate de confianza. No corrimos y no intentamos luchar contra ella, nos mantuvimos firmes, y eligió no hacernos daño. Borax se cruzó de brazos claramente insatisfecho con la explicación. ¿Esperas que creamos que sobreviviste simplemente porque le agradaste a la bestia? No me importa lo que creas, dijo Elías. Su voz se endureció. Todo lo que sé es que no hicimos nada para forzar la mano de la bestia. Tomó su propia decisión. Cora, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló con voz tranquila, pero firme. La bestia no es solo un arma, es inteligente, ¿entendió? Nosotros, los miembros del Consejo, intercambiaron miradas inquietas. Su incertidumbre crecía. Borx, sin embargo, permanecía sin estar convencido. Esto no se puede permitir que siga así, dijo fríamente. Si la bestia de guerra puede ser controlada por meros humanos, podría amenazar el equilibrio de poder en la galaxia. Elías se erizó ante la implicación. No la controlamos, la respetamos. La mirada de Vex se oscureció, sus ojos brillando con peligrosa intención. No importa la razón, este vínculo es antinatural y debe ser cortado. La sangre de Elías corría fríamente. Podía ver a los consejos inquietarse. Su miedo de lo que el comportamiento de la bestia de guerra significaba para su control. Nunca aceptarían que la criatura hubiera actuado por su propia voluntad. Lo verían como una amenaza si dañas a esa criatura, dijo Elías dando un paso adelante. Estás cometiendo un error. Borax está ojos entrecerrados. Esa no es tu decisión. Convertir a un humano antes de que alguien pudiera reaccionar. Un rugido profundo y resonante resonó por los pasillos de la nave. El suelo tembló y el sonido distante de pasos pesados se acercó. El corazón de Elías dio un vuelco cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La bestia de guerra venía por ellos. Los miembros del consejo se pusieron alarmados. Sus voces se elevaron en pánico cuando el sonido se acercó. Borax, su rostro se retorció de furia, pero antes de que pudiera dar alguna orden, las puertas de la cámara se abrieron de golpe, revelando la forma masiva de la bestia de guerra de pie en la puerta. Gruñó bajo. Sus ojos rojos brillantes se fijaron en Elías y Cora. Y en ese momento, Elías supo que ya no solo estaban luchando por la supervivencia. Estaban luchando por la libertad de las bestias de guerra y por su propia libertad. Las bestias de guerra estaban en la puerta de la cámara del consejo. Su forma imponente bloqueaba la entrada. Sus ojos rojos brillantes se enfocaban intensamente en Elías y Cora. El gruñido profundo que retumbó en su pecho fue suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral de cada miembro del consejo en la habitación. El pánico se extendió a través de los alienígenas mientras se alejaban de la criatura. Algunos buscaban armas, mientras que otros intercambiaban miradas frenéticas de miedo. Sin embargo, Borax no retrocedió. Sus ojos brillaban con furia, su orgullo claramente herido por la aparición repentina de la misma criatura que creía controlar. Dio un paso adelante, sus puños apretados, su voz elevándose por encima del caos, apoderándose de él. Dominaron a la bestia de inmediato. Varios guardias dudaron, pero se movieron para obedecer, alzando sus armas hacia la bestia de guerra. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho cuando vio el destello de las armas de energía dirigidas a la criatura. Tenía que actuar rápido. No, no lo hagas, gritó Elías, poniéndose frente a la bestia de guerra, sus brazos en alto. No está aquí para atacarte. La expresión de Borax se retorció con desprecio. No puedes razonar con esta criatura, es un arma sin mente y no tiene lugar en los asuntos del Consejo Galáctico. Elías le dio la espalda al Consejo mientras se enfrentaba a la bestia de guerra. Podía sentir el aliento caliente de la bestia en su piel, pero no había miedo. En él ahora solo había una feroz determinación de proteger a la criatura que le había perdonado la vida. Extendió la mano y la colocó en el costado de la bestia una vez más, sintiendo el pulso constante de su energía bajo las yemas de sus dedos. No vinimos aquí para pelear, dijo Elías con su voz tranquila pero resuelta. Nos trajiste aquí, nos hiciste enfrentar a esta criatura, pero la bestia de guerra eligió no hacernos daño. Eso significa algo, es más que solo un arma, se burló Borax, entrecerró los ojos. ¿Y qué propones que hagamos con ella, humano? Déjala vagar libremente. Déjala. Socavar la autoridad del Consejo Galáctico. Elías miró a Cora, que estaba a su lado, con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y asombro. Asintió levemente, alentándolo en silencio a seguir adelante. No te estoy pidiendo que la dejes ir, respondió Elías con su voz cada vez más fuerte. Te estoy pidiendo que reconozcas que esta criatura merece más que ser utilizada como una herramienta de violencia. Nos ha mostrado misericordia, es inteligente, es consciente. No
Lo hace. No quiero ser tu arma nunca más. La cámara del consejo estaba en silencio. La tensión era tan espesa como el rostro de Bora. Retorcido por la ira, abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera dar su orden, la bestia de la guerra dejó escapar otro gruñido bajo. No era un sonido de agresión, sino uno de advertencia. Un recordatorio de que no era solo una fuerza de destrucción sin sentido. En ese momento, los ojos rojos de la bestia parpadearon y cambiaron a un brillo ámbar más suave. Bajó la cabeza ligeramente como para mostrar que no quería hacer daño, pero que estaba listo para defenderse si era necesario. Elías sintió el cambio en su energía, y supo en el fondo que la bestia de la guerra confiaba en él para protegerlo. Uno de los miembros del consejo. El alienígena de piel plateada que había hablado antes se puso de pie y levantó una mano silenciando la habitación. Sus brillantes ojos azules. Observó a la bestia de la guerra con una expresión pensativa antes de volverse hacia Elías. Si lo que dices es verdad, el consejero de piel plateada comenzó lentamente. Entonces debemos reconsiderar el papel de esta criatura. Nunca antes había mostrado tanta moderación. Tal vez haya más en esto. Vínculo de lo que entendemos. El rostro de Bora se retorció de indignación. ¿Permitirías que estos humanos dicten el destino de una criatura que nos ha servido durante siglos? La bestia de la guerra es un símbolo de nuestro poder. El consejero de piel plateada se encontró con la mirada de Bora con calma. Quizás es hora de considerar lo que ese símbolo realmente representa. Elías pudo sentir el cambio en la sala. Los miembros del consejo ya no estaban unidos en su miedo y enojo. Algunos de ellos, como el alienígena de piel plateada, estaban comenzando a cuestionar la sabiduría de usar a la bestia de la guerra como una herramienta de violencia. Y Elías sabía que esta era su oportunidad de salvar a la criatura y a ellos mismos. No queremos ser enemigos. Alas dijo volviéndose para dirigirse a todo el consejo. Somos solo dos personas que intentan sobrevivir, pero esta criatura es más que una bestia. Ha elegido un camino diferente. Puedes elegir. Cora dio un paso adelante. Su voz era suave pero decidida. No estamos pidiendo poder ni control. Estamos pidiendo una oportunidad para demostrar que hay otra manera. Una en la que esta criatura y otras como ella puedan ser de. Y. El consejo murmuró entre ellos. Sus expresiones cambiaron mientras consideraban la posibilidad. Sin embargo, Borax permaneció desafiante, sus ojos ardían de rabia. Esto es una locura, Borax escupió. ¿Dejarías que estos humanos y su mascota bestia derribaran todo lo que hemos construido? El consejero de piel plateada negó con la cabeza. Tal vez lo que hemos construido necesita ser reconsiderado. Borax, su expresión se oscureció, pero antes de que pudiera discutir más, la bestia de guerra retumbó una vez más. Sus ojos ámbar se fijaron en el consejero, la conexión era innegable. La bestia había tomado su decisión cuando la tensión en la habitación comenzó a disolverse. Elías y Cora sintieron una sensación de alivio que los invadió. La bestia de guerra permaneció tranquila. Su forma masiva ahora estaba de pie protectoramente detrás de ellos. Parecía como si la marea estuviera cambiando a su favor, pero sabían que esto era solo el comienzo de una pelea mucho más grande. El consejo deliberó en silencio entre ellos. Sus voces eran silenciosas pero urgentes. Borax, hirviendo de furia, se puso de pie. Aparte de ello, su mirada se fijó en Elías con una intensidad venenosa. El consejero de piel de Sil finalmente dio un paso adelante dirigiéndose a toda la cámara. Parece que hemos llegado a un callejón sin salida. Mientras que hay quienes desean ver a la bestia de la guerra continuar como siempre lo ha hecho, hay una prueba innegable ante nosotros de que puede elegir un camino diferente. Se giró para mirar a Elías, su expresión seria pero no cruel. Tú y tu hermana han hecho algo notable. Hoy nos han demostrado que las criaturas que creíamos controlar pueden ser capaces de mucho más de lo que imaginamos, pero esta no es una decisión que podamos tomar a la ligera. Elías asintió entendiendo el peso de lo que se estaba pidiendo. No esperamos que esto sea fácil, dijo, su voz firme, pero la bestia de la guerra merece una oportunidad, y si podemos ayudar de alguna manera lo haremos. Borax se burló, su voz goteando desdén. ¿Confiarías el destino de nuestra mayor arma a estos humanos? Son forasteros, no saben nada de nuestras formas. Cora, que había estado en silencio durante la mayor parte del intercambio, dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme. Tal vez sea porque somos forasteros que vemos las cosas de manera diferente. Has usado a esta criatura durante siglos, pero nunca te detuviste a preguntar qué podría querer. Tal vez sea hora de escuchar. La sala quedó en silencio nuevamente mientras los miembros del consejo consideraban sus palabras. El rostro de Bora se retorció de ira, pero permaneció en silencio. Claramente superado en número, al consejero de piel plateada asintió lentamente como si estuviera tomando una decisión. Muy bien, no dañaremos a la bestia mundial, pero su destino y el papel que
Jugará en nuestro futuro deben decidirse cuidadosamente, nos reuniremos para discutir el asunto más a fondo. Elías dejó escapar el aliento. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo ellos, lo habían hecho la guerra. La bestia estaba a salvo por ahora, pero el futuro aún era incierto. El consejero se volvió hacia Elías y Cora. Permanecerán bajo nuestra protección por el momento, hasta que determinemos el mejor curso de acción. Ustedes y la criatura serán monitoreados, pero les aseguro que no le sucederá ningún daño a ninguno de ustedes. Elías asintió sintiendo una oleada de alivio. Gracias, mientras el guardia dio un paso adelante. Para escoltarlos fuera de la cámara, Elías miró hacia atrás a la bestia de guerra, sus brillantes ojos ámbar observándolo con una comprensión tranquila que lo habían guardado por ahora, pero aún había mucho por hacer. Mientras eran guiados por los pasillos, Cora se inclinó cerca de Elías, su voz apenas un susurro. ¿Crees que esto realmente terminó? Elías negó con la cabeza. No. Pero es un comienzo. La bestia de guerra lo siguió, su forma masiva moviéndose silenciosamente por los pasillos de la nave alienígena. Elías sabía que habían ganado más que un respiro, habían forjado un vínculo con una criatura que alguna vez había sido su mayor enemigo, y ese vínculo se dio cuenta de que era más fuerte que el miedo o la violencia. Era algo que los alienígenas no habían esperado y algo que nunca podrían controlar por completo. Mientras avanzaban lado a lado con la bestia de guerra, Elías no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo mucho más grande que la supervivencia. Habían comenzado a cambiar la galaxia de formas que nadie podría haber predicho, y por primera vez desde su secuestro Elías sintió un rayo de esperanza. Elías, Cora y la bestia de guerra fueron colocados bajo fuerte vigilancia en una parte remota de la nave alienígena. La tensión entre el consejo era palpable, y a pesar de la promesa de protección, Elías podía sentir las corrientes subyacentes del conflicto que se estaba gestando. Borax no había terminado. Su orgullo estaba herido por el desafío de los humanos, y la traición de la bestia de guerra era algo peligroso, y Elías sabía que traería problemas. La bestia de guerra permaneció tranquila pero siempre vigilante. Sus brillantes ojos ámbar escaneaban constantemente la habitación, como si también entendiera que el peligro se avecinaba. Cora se sentó junto a Elías. Su mano descansaba sobre la piel gruesa y escamosa de la bestia. Sus ojos se nublaron por la preocupación. «No nos van a dejar salir de aquí, ¿verdad?», preguntó suavemente. Su voz estaba llena de dudas. Elías negó con la cabeza. Su expresión era sombría. Ahora Borax no se rendirá tan fácilmente. Va a intentar algo que debemos hacer. O prepárense. El sonido de las puertas de la nave silbando al abrirse rompió el silencio, y ambos se tensaron cuando un grupo de guardias alienígenas entró seguido por el consejero de piel plateada que había hablado en su defensa. Su expresión era seria, pero no había malicia en sus ojos. «El Consejo ha decidido continuar las deliberaciones sobre el destino de la bestia de guerra», dijo el consejero con su voz calmada pero mesurada. «Sin embargo, hay facciones dentro de nuestras filas que no están de acuerdo con la decisión de perdonarla». Elías entrecerró los ojos. Borax, el consejero, asintió. Él cree que permitir que la bestia de guerra viva, especialmente después de que haya demostrado lealtad hacia ti, debilitará nuestra posición en la galaxia. Teme que otras civilizaciones puedan verlo como una pérdida de control. Eun no va a dejar que esto pase. Cora dijo que su voz estaba llena de preocupación. Intentará tomar a la bestia de guerra por la fuerza, ¿no? La mirada del consejero se oscureció. Hay susurros de una rebelión. Borax ha reunido partidarios que quieren ver a la bestia de guerra puesta en libertad. Abajo y ustedes dos. Eliminados, el estómago de Elías se apretó. Él sabía que esto iba a pasar, pero escucharlo confirmado solo hizo que el peligro se sintiera más real. «No podemos sentarnos aquí y esperar a que nos ataquen», dijo Elías con su mente corriendo. «Necesitamos encontrar una manera de salir de aquí». El consejero miró al guardia. Su expresión en conflicto. «Puede que no esté de acuerdo con Borax, pero hay límites a lo que puedo hacer sin levantar sospechas». Sin embargo, dudó y luego continuó. «Hay una manera de escapar. La nave es vasta y hay viejas rutas de acceso a través de los niveles inferiores que rara vez se monitorean. Puedo proporcionarte la ruta, pero estarás solo una vez que te vayas». Sioar miró a Elías con los ojos muy abiertos. «No podemos irnos sin la bestia de guerra. La matarán en el momento en que nos vayamos». El consejero asintió. «Me aseguraré de que la criatura esté ilesa hasta que puedas encontrar una manera de regresar por ella. Si escapas, es posible que puedas reunir ayuda. Tal vez de otras civilizaciones que simpaticen con tu causa». Elías sabía que era una apuesta, pero no tenían muchas opciones. Quedarse significaba una muerte casi segura, y si podían encontrar una manera de reunir apoyo, podrían ser capaces de salvar no solo a ellos mismos, sino también a la bestia de guerra. «Bueno, tomaremos la ruta», dijo su voz firme, «pero regresaremos, no la dejaremos atrás».
El consejero asintió y rápidamente transmitió los detalles del plan de escape. Los guardias mirarían hacia otro lado durante la siguiente hora, dándoles el tiempo suficiente para llegar al pasaje oculto antes de que el consejero se fuera. Miró a la bestia de guerra. Hay algo especial en esta criatura, algo que ni siquiera nosotros entendemos por completo. Si puedes desbloquear su verdadero poder, puedes tener una oportunidad de luchar. Alas y Cora intercambiaron una mirada, ambos sabiendo que ahora estaban entrando en una batalla mucho mayor de lo que jamás habían imaginado. La siguiente hora pasó en un intenso silencio. Alias y Sioar esperaron hasta que la rutina de la nave cambió. Los guardias cambiaron de turno, dejándoles la breve ventana que necesitaban para escapar. El consejero se había ido en silencio, sus instrucciones resonaron. En la mente de Elías mientras se preparaban para partir, Elías se arrodilló. Al lado de la bestia de guerra, colocando una mano sobre su enorme cabeza, «Regresaremos por ti, lo prometo», susurró sintiendo el cálido aliento de la criatura alborotar su cabello. La bestia de guerra retumbó suavemente en respuesta. Sus ojos brillando con una comprensión que iba más allá de las palabras, Elías sintió que el vínculo entre ellos se fortalecía y supo que las bestias confiaban en él por completo, pero por ahora tenían que dejarlo atrás. «¿Listo, Sioar?», preguntó su voz apenas un susurro mientras miraba hacia la puerta. Elías asintió con la cabeza, su corazón latía con fuerza en su pecho. «Vámonos», se deslizaron por los corredores. Poco iluminados con cuidado de evitar las áreas donde estaban apostados los guardias, la nave era enorme y el laberinto de pasillos y pasajes parecía extenderse sin fin, pero Elías mantuvo la ruta clara en su mente, confiando las instrucciones del consejero. Los niveles inferiores de la nave estaban fríos y oscuros, el aire espeso con el zumbido de maquinaria antigua. Estas eran partes de la nave que habían sido olvidadas, usadas solo para mantenimiento y almacenamiento. Fue aquí donde encontraron la ruta de acceso, oculta un pequeño y angosto pasaje que conducía más profundamente a la parte inferior de la nave. De esta manera, Ela susurró, haciendo un gesto para que Sioar lo siguiera. El pasaje era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que pasaran. Las paredes estaban húmedas y el piso era irregular, haciendo que cada paso fuera una lucha, pero siguieron adelante sabiendo que esta era su única oportunidad. Cuando llegaron al final del pasaje, el sonido de voces resonó desde arriba. Por desgracia se congeló. Su corazón acelerado coreografía, abjo su brazo, su agarre fuerte mientras escuchaban es. «Boraxes hombres», susurró su voz apenas audible. Elías maldijo en voz baja, estaban cerca, demasiado cerca, necesitaban moverse rápido. Guió a Cora a través de una serie de giros y vueltas, siguiendo el camino que el consejero había descrito. Cada paso parecía que tomara una eternidad. Pero finalmente llegaron a una vieja bodega de carga, una que no se había usado en años. «Hay un M», Elías dijo mientras escaneaba el área. «Si podemos encontrarlo, podríamos usarlo para bajar de la nave». Los ojos de Cora se iluminaron. «Vamos a encontrarlo». Buscaron en el espacio oscuro y desordenado, esquivando equipos rotos y cajas oxidadas. El tiempo se estaba acabando, y Elías podía sentir la tensión creciendo en su pecho. Cada segundo que pasaban buscando se sentía como un paso más cerca de ser descubiertos. Luego, en el rincón más alejado de la bahía, encontraron una pequeña cápsula de mantenimiento obsoleta. Su casco de metal estaba cubierto de polvo y suciedad. No era mucho, pero tendría que servir. Elías encendió rápidamente la cápsula. Los motores cobraron vida con un chisporroteo. «Nos llevará a la superficie del planeta», dijo haciendo un gesto para que Cora subiera adentro, «pero una vez que estemos allí, tendremos que averiguar cómo regresar para la bestia de guerra». Mientras se abrochaban el cinturón, el sonido de pasos resonó desde la entrada de la bahía de carga. Los hombres de Vex los habían encontrado. «Date Prisa», Cora la instó. Voz llena de urgencia. Alias presionó los controles y los motores de las cápsulas rugieron a la vida. Las puertas de la bahía se abrieron y en un borrón de movimiento salieron disparados de la nave, evitando por poco a los guardias. Mientras corrían hacia la salida, las estrellas se extendían ante ellos mientras la cápsula de mantenimiento descendía hacia el planeta de abajo. El corazón de Elías se aceleró, su mente giraba con mil pensamientos. Habían escapado, pero la lucha estaba lejos de terminar. Mientras se precipitaban hacia la superficie, Alas miró a Cora, que estaba mirando por la ventana con una mezcla de asombro y miedo. «Encontraremos una manera», dijo su voz firme. Cora asintió, sus ojos brillaban con determinación. «Tenemos que por la bestia de guerra». La superficie del planeta se alzaba frente a. Y cuando la cápsula aterrizó con un ruido sordo discordante, Elías supo que su viaje apenas comenzaba. Habían escapado por ahora, pero estaban lejos de estar a salvo, y la bestia de guerra, todavía atrapada a bordo de la nave alienígena, contaba con
Ellos para regresar cuando la puerta de la olla se abrió y el aire fresco. Elías y Corus se precipitaron hacia lo desconocido. Su resolución era más fuerte que nunca. Habían sobrevivido a lo imposible y lucharían para garantizar que la bestia de la guerra, un aliado nacido del miedo y la misericordia, también sobreviviera. El paisaje árido del planeta se extendía ante Elías y Cora cuando salieron de la cápsula. El aire polvoriento que llevaba el peso de su misión, el escape había sido peligroso, pero ahora el verdadero desafío estaba por delante: encontrar una manera de salvar a la bestia de la guerra y detener la inevitable rebelión de Vorax. Tenían que moverse rápidamente mientras se abrían paso a través del terreno desolado. La mente de Elías corría con posibilidades. No podían regresar a la nave sin ayuda y... Las posibilidades de encontrar aliados en este planeta parecían escasas, pero no tenían otra opción. Esta era su única oportunidad de salvar a la bestia de la guerra. ¿Qué hacemos ahora? Sioar le preguntó con voz firme pero teñida de preocupación. Estamos solos aquí afuera. Elías escaneó el horizonte en busca de cualquier señal de vida. Encontramos a alguien que pueda ayudarnos. Siempre hay resistencia para alguien como Vorax. Si podemos convencer a las personas adecuadas, podríamos ser capaces de construir un plan para volver a esa nave. Caminaron durante horas, sus pies levantando polvo mientras el sol se hundía en el horizonte. El cielo alienígena se volvió de un morado oscuro. Las estrellas titilaban. En lo alto, justo cuando Cora comenzó a expresar su duda, un destello de luz apareció en la distancia, pequeño pero inconfundible. Elías señaló que era un asentamiento. La vista del asentamiento renovó su energía y aceleraron el paso a medida que se acercaban. Vieron que era un pequeño puesto de avanzada construido en la roca con un grupo de edificios abovedados. El asentamiento tenía el aspecto de un refugio oculto, un lugar al que podían ir aquellos que no querían ser encontrados. Se acercaron con cautela, conscientes de que no todos podrían recibirlos con los brazos abiertos. Por desgracia, levantó la mano en señal de saludo cuando se acercaron a la entrada y una figura emergió de las sombras. Un ser alto encapuchado con penetrantes ojos amarillos. «Viajeros», la figura preguntó con voz profunda y sospechosa. No nos referimos a nada. Harmilas dijo, dando un paso adelante, «Necesitamos ayuda. Hay una nave alienígena orbitando este planeta y acabamos de escapar de ella. Hay un señor de la guerra llamado Vorax a bordo y está planeando algo terrible». La figura los estudió por un largo momento. Sus ojos amarillos se movieron entre Elías y Cora. «Vorax tiene muchos enemigos en esta parte de la galaxia, pero no muchos se atreven a hablar en su contra». Elías respiró profundamente al percibir una oportunidad. «No solo estamos hablando en su contra, estamos aquí para detenerlo. Está tratando de matar a una criatura llamada la bestia de la guerra. Es un ser poderoso e inteligente y debemos salvarlo, pero no podemos hacerlo solos». Los ojos de la figura se entrecerraron mientras pensaba. Luego, después de lo que pareció una eternidad, se hizo a un lado y les hizo un gesto para que lo siguieran. «Puede que tengas más aliados de los que crees. Ven conmigo». Siguieron a la figura encapuchada hasta el asentamiento donde un pequeño grupo de rebeldes alienígenas de varias formas y tamaños se reunieron a su alrededor. Elías explicó su situación detallando el vínculo con la bestia de la guerra y la amenaza que representan los Vorax. Sí. Uno de los rebeldes, un alienígena robusto con piel llena de cicatrices y extremidades mecánicas, asintió con tristeza. «Hemos oído hablar de la brutalidad de Vorax X. Ha estado acumulando poder, reuniendo el apoyo de aquellos que quieren ver caer al Consejo Galáctico. Si controla a esa bestia, será imparable. No permitiremos que eso suceda». Elías dijo con firmeza, «pero necesitamos tu ayuda». La figura encapuchada que se presentó como Faren dio un paso adelante. «Nos hemos estado preparando para atacar a Vorax durante meses. Si puedes ayudarnos a entender cómo controlar a la bestia de guerra o mejor aún, liberarla de Vorax, nos unimos a tu lucha». Alas intercambió una mirada con Cora, quien asintió en silencio. «De acuerdo. Ya nos hemos conectado con la bestia de guerra». Ilas dijo que no luchará por Vorax, pero tenemos que volver a esa nave y necesitamos un plan. Faren sonrió levemente, sus ojos amarillos brillaban. «Ven, está decidido. Te ayudaremos a volver a bordo de la nave, pero una vez que estemos listos, allí, depende de ti liberar a la bestia». Elias sintió una oleada de esperanza. Habían encontrado aliados. Ahora tenían una oportunidad de luchar. Con la ayuda de Faren y su banda de rebeldes, Elías y Cora se prepararon para regresar a la nave. El plan era simple, pero peligroso. Los rebeldes crearían una distracción que alejaría las fuerzas de Bora de la cámara de la bestia de guerra, mientras Elías y Cora se escabullían a bordo y liberaban a la criatura mientras hacían sus preparativos finales. Elías no pudo evitar sentir el peso de lo que estaba en juego. La bestia de guerra no era solo un arma,
era un símbolo de algo más grande. Del vínculo entre los humanos y la galaxia. De la posibilidad de que incluso las criaturas más feroces pudieran elegir la paz sobre la violencia. «Podemos hacer esto», Cora dijo con su voz firme pero llena de emoción. «Hemos llegado hasta aquí y no los dejaremos ganar». Elías asintió. Su corazón se hinchó de determinación por la bestia de guerra y por nosotros. Abordaron la pequeña nave rebelde que los llevaría a la nave. Sus corazones latían con fuerza. Se acercaron a la enorme nave que se alzaba en órbita. Los cazas rebeldes lanzaron su ataque, atrayendo fuego de las defensas de la nave mientras Elías y Cora se deslizaban en una de las bahías de atraque inferiores sin ser notados. Dentro de la nave se movieron rápidamente volviendo sobre sus pasos a través del laberinto de pasillos. Las alarmas de la nave sonaron y el sonido de la batalla resonó en la distancia, pero Elías mantuvo su enfoque en la misión. Al llegar a la bestia de guerra, mientras se acercaban a la cámara, escucharon voces de los hombres de Bora. Elías le hizo un gesto a Cora para que se quedara atrás mientras miraba por la esquina. El propio Vorax estaba allí rodeado de guardias, sus ojos ardían de furia mientras gritaba órdenes. «Están aquí». Vorax Gruno. «Encuentra a los humanos y destruye a esa bestia». La sangre de Elías se heló. Vorax sabía que habían regresado. No había tiempo para esperar. «Cora, debemos movernos ahora». Elías susurró con el corazón acelerado. Corrieron por el pasillo, agachándose detrás de cajas y pilares. Para evitar ser detectados finalmente, llegaron a la cámara donde se encontraba la bestia de guerra. La enorme criatura yacía encadenada al suelo, sus ojos brillantes eran tenues pero aún estaban llenos de la misma inteligencia que Elías había visto antes. «Alias, necesitamos quitarnos esas cadenas», Cora dijo con voz urgente. Elías corrió hacia los controles buscando frenéticamente una manera de liberar a la bestia, pero mientras trabajaba, la puerta de la cámara se abrió de golpe y Vorax se precipitó en su cara. Retorcido de rabia, Vorax gritó sacando una espada de su cinturón. Te atreves a desafiar-me. «Los veré a ambos muertos por esto». Elías se giró justo a tiempo para esquivar el ataque de Vorax. Las espadas cortaron el aire donde había estado momentos antes. Los dos lucharon mientras Vorax luchaba por dominarlo. Cora, desesperada por ayudar, agarró un trozo de metal y se lo arrojó a Vorax golpeándolo en la espalda. La distracción fue suficiente. Por desgracia, se liberó y golpeó con la mano el mecanismo de liberación. Las cadenas que sujetaban a la bestia de guerra sonaron al abrirse y la criatura se elevó hasta su altura máxima, sus ojos brillantes ahora ardían con furia. Vorax se giró para enfrentar a la bestia de guerra, pero fue demasiado tarde con un rugido ensordecedor. La criatura se lanzó hacia adelante, derribando a Vorax al suelo y sujetándolo con una enorme garra CL. El señor de la guerra alienígena luchó, pero el poder de la bestia de guerra era incomparable. Elías y Cora se quedaron congelados mirando cómo la bestia tomaba su decisión. No mató a Vorax, en cambio, simplemente lo mantuvo allí. Su mirada era fría y definitiva. Vorax fue derrotado y no pudo hacer nada más que quedarse allí en silencio. Sus planes, una vez poderosos, se desmoronaban ante él. La batalla afuera continuaba, pero dentro de la cámara, la guerra había terminado. Elías dio un paso adelante y colocó una mano en el costado de la bestia de guerra. «Ahora eres libre», susurró. La bestia de guerra giró la cabeza, sus ojos brillantes se suavizaron mientras miraba a Elías y Cora. Había un entendimiento compartido, un vínculo que era más profundo que las palabras. Bestia los había elegido tal como ellos lo habían elegido mientras regresaban a la bahía de atraque. La bestia de guerra los seguía de cerca, ya no como prisioneros sino como aliados. La rebelión había triunfado y el control de Bor sobre el poder se había roto. Elías y Cora estaban de pie. Puente de la nave rebelde observando cómo la bestia de guerra se elevaba libremente hacia las estrellas. Fue un nuevo comienzo no solo para la criatura sino también para ellos. «Lo hicimos», Corus dijo. Su voz llena de asombro. Elías asintió. Su corazón se llenó de orgullo. «Sí, lo hicimos». Juntos habían cambiado el destino de la galaxia y mientras observaban a la bestia de guerra desaparecer en la inmensidad del espacio, supieron que su viaje recién había comenzado.